Era justo pasada la medianoche de un tranquilo viernes. Mi esposo estaba absorto en un videojuego en nuestra sala, mientras yo, sentada en la mesa del comedor, terminaba algo de trabajo que había llevado a casa. De repente, me sugirió que deberíamos empezar a vivir separados. Sus palabras me tomaron por sorpresa, lo que me llevó a pedirle una explicación. Aunque estábamos pasando por algunos momentos difíciles en nuestra relación, creía que merecía una razón clara para una propuesta tan drástica. Mi nombre es Anna, y esa noche, mientras celebraba mi cumpleaños número 33, mi esposo, plenamente consciente de los tratamientos de fertilidad que estaba recibiendo, lanzó una revelación impactante. Sin apartar la vista de la pantalla, dijo: acabas de cumplir 33, ¿verdad? Si quedaras embarazada ahora, sería considerado un embarazo de alto riesgo. He decidido que es mejor dejar de intentar tener hijos contigo. Luego agregó: por eso quiero mudarme de nuevo con mi mamá. Estaba completamente confundida. ¿Por qué su decisión de rendirse en cuanto a tener hijos implicaba que debíamos vivir separados? ¿Y por qué mudarse con su madre? Llevábamos 4 años casados, y mientras yo aún quería disfrutar un poco más de nuestra vida de recién casados, él estaba ansioso por formar una familia, siendo el menor de 3 hermanos, todos con 3 hijos cada uno. Frecuentemente enfrentaba la presión de tener hijos mientras aún era joven y enérgico. Impulsados por las expectativas familiares, intentamos concebir. Sin embargo, después de 1 año sin éxito, mi esposo sugirió sin rodeos que tal vez yo tenía un problema de fertilidad. A pesar de lo dolorosa que fue su insinuación, decidí consultar a un ginecólogo. El diagnóstico confirmó una condición que hacía difícil concebir. Una noticia que me dejó en estado de shock y tristeza, ya que no tenía síntomas aparentes. Aún así, el ginecólogo me aseguró que la concepción natural seguía siendo posible, aunque con dificultades. Esa misma tarde, mientras compartía los resultados médicos con mi esposo durante la cena, él parecía casi reivindicado. Sabía que eras tú, dijo, apenas ocultando su frustración. A pesar de sus duras palabras, le recordé suavemente que el médico dijo que la concepción aún era posible, a lo que él respondió bruscamente que parecía imposible. Su sugerencia de vivir separados parecía surgir de una profunda decepción y de la decisión apresurada de abandonar nuestros planes de formar una familia. Esa conversación marcó un momento crucial en nuestro matrimonio, dejándome meditando sobre el futuro de nuestra relación y la profundidad de nuestro compromiso. Su decisión repentina y unilateral me llenó de ira. Sabes, tú también podrías tener un problema, le espeté, mis palabras tocando un punto sensible y escalando la tensión entre nosotros. Mi esposo, con voz elevada y enojada, replicó: Anna, está claro dónde está el problema. ¿Cómo te atreves a echarme la culpa a mí? En un arrebato de frustración, golpeó la mesa con los puños, el fuerte golpe resonando en la habitación. Retrocedí, sorprendida por su arrebato. Sus siguientes palabras me hirieron profundamente: eres un fracaso. Ni siquiera puedes concebir un hijo. Dicho esto, se fue furioso a nuestra habitación, dejándome sola, de pie junto al fregadero. Lágrimas caían por mi rostro mientras lavaba los platos. Sabía que su reacción tan dura provenía del shock y la frustración. En el fondo, tenía la esperanza de que si pudiéramos tener un hijo, tal vez traeríamos de vuelta la alegría y la conexión que parecía escaparse de nuestro matrimonio. Con renovada determinación, decidí intensificar mis esfuerzos para concebir, creyendo que esto podría restaurar el amor y el afecto que mi esposo me había mostrado antes. Las visitas al ginecólogo se volvieron una parte regular de mi rutina, pero con cada cita, mi ansiedad crecía. A pesar de rastrear cuidadosamente mis días fértiles y centrarme intensamente en cada posibilidad de concepción, el éxito seguía eludiéndonos. Una mañana, con una chispa de esperanza, le sugerí: intentemos de nuevo esta noche. ¿De acuerdo? Su respuesta fue inesperadamente desdeñosa. ¿No es un poco incómodo hablar de esto tan temprano en el día? Mis mejillas se sonrojaron de vergüenza. Reflexionando, me di cuenta de que tal vez parecía extraño, pero, como pareja, ¿no debería ser natural tener esta conversación? Su reacción me dejó pensando. Cuando le pregunté si no quería un hijo, respondió con una verdad dura que nunca había comprendido del todo: nunca quise realmente un hijo. Es demasiado caro.
Mi hermano decía que un hombre de verdad tiene esposa e hijos, así que pensé en intentarlo. Pero ahora que no está pasando por tu culpa, tengo una excusa respetable para no molestarme más. Desde ese momento, cualquier intento de acercarme a él se encontró con excusas como, estoy ocupado, o, estoy cansado. Mientras tanto, yo también estaba agotada por el trabajo. Cada rechazo era un golpe a mi autoestima como mujer. Recientemente, se había sumergido cada vez más en los juegos en línea, quedándose despierto hasta tarde en su mundo virtual. Nuestra vida íntima se desvanecía, dejándome reflexionando sobre el abismo emocional que había crecido entre nosotros. Este trato desigual sembró las semillas del resentimiento, particularmente dentro de mi cuñado. El año pasado, cuando mi suegro perdió su batalla contra el cáncer, la dinámica familiar se volvió aún más tensa a medida que surgieron discusiones sobre los arreglos de vivienda. Tanto sus hijos mayores como el segundo, junto con sus familias, claramente se negaron a que ella se mudara con ellos. Yo me había preparado para la posibilidad de asumir esa responsabilidad, pero ella sorprendió a todos al declarar su intención de vivir sola mientras su salud lo permitiera. Su reacción ante el rechazo, ya fuera por amargura o por su comportamiento innato, fue vehemente. Ella reprendió públicamente a sus hijos por lo que percibía como ingratitud, acusándolos de explotarla económicamente. Luego, tomó la mayor parte de la herencia, ignorando la distribución justa a pesar de los numerosos intentos de mi esposo y mi cuñado de discutir la división de acuerdo con las normas legales. Ella permaneció inflexible, aferrada a sus costumbres. Cuando traté de intervenir, me despidió fríamente, diciéndome que no tenía interés en llevarse bien conmigo, así que debería mantenerme alejada de su casa. Comparado con las acaloradas disputas que tuvo con sus otros hijos y sus esposas, yo me encontré en una situación algo más tranquila. Un día, la vi entrar en una tienda sin notar mi presencia. Esta imagen de ella fue difícil de reconciliar con la mujer que conocía. Esa noche, debatí si debía informarle a mi esposo sobre la salida secreta de su madre, pero finalmente decidí no hacerlo. Ella era una adulta independiente, libre de tomar sus propias decisiones sin mi juicio. Desde entonces, la he visto ocasionalmente, pero siempre elegí ignorar su presencia. Pasó el tiempo, y a medida que se acercaba mi cumpleaños, mi esposo inesperadamente sugirió que deberíamos empezar a vivir por separado. Curiosa e incómoda, le pregunté si había alguien más. A pesar de sus típicos días en casa sumido en los videojuegos, la idea persistía. ¿Podría mi suegra ser simplemente una tapadera para otro motivo? Sin embargo, mientras reflexionaba sobre las posibilidades, una extraña sensación de calma me invadió, casi llevándome a reír por la absurdidad de la situación. Al confrontarlo, mi esposo admitió sin rodeos, bueno, hay una chica en mi grupo de juegos que me parece interesante. Esta revelación, aunque impactante, aclaró mucho sobre su reciente desapego y nuestra relación en declive, dejándome a reflexionar sobre el futuro con una mezcla de resignación y humor inesperado. La absurdidad de su relación virtual me sorprendió. Todo podría ser una fachada en línea o incluso un hombre haciéndose pasar por mujer. Sin embargo, él era una persona racional capaz de tomar decisiones sensatas. Así que su repentina propuesta de separación me desconcertó. Prefiero vivir con mi mamá que vivir contigo, reiteró, sus palabras impregnadas de una fría simplicidad que me dejó confundida y herida. ¿Por qué la elegirías a ella sobre mí? ¿Me resentirás? ¿Se ha desvanecido nuestro amor? Estas preguntas me atormentaban mientras buscaba explicaciones para aliviar el dolor en mi corazón. No bien había expresado mis preocupaciones cuando un agudo dolor atravesó mi pecho. El miedo a que él ya no me necesitara, una mujer incapaz de tener hijos por infertilidad, creciendo en mis pensamientos. Conteniendo las lágrimas, esperé su respuesta. No, en realidad no, dijo sin preocupación. Su respuesta indiferente me sorprendió. ¿No lo mencioné antes? No estoy enfocado en tener hijos ya. Necesitamos encontrar otra manera de asegurar nuestras finanzas. ¿Dinero? Repetí, mi voz teñida de incredulidad. Él asintió solemnemente, elaborando su plan. Se trata de la herencia de mi mamá. Mis hermanos son oportunistas. Intentarán reclamar una mayor parte argumentando que tienen más hijos. No dejaré que eso suceda. ¿Quién está siendo oportunista aquí? Pensé, mordiendo mi lengua para contener mi frustración. Pero tu mamá está perfectamente saludable.
¿No es prematuro discutir su herencia? Por eso es que a mi mamá no le caes bien, respondió, pero ella me adora. Si me mudo con ella ahora, será ventajoso para asegurar la herencia. Seguramente tiene una parte significativa de la herencia de mi papá guardada para ella. Así que no tendré que trabajar duro y podré vivir cómodamente. Sus palabras, casi burlonas en su entrega, revelaron sus verdaderas intenciones. Me quedé atónita ante la revelación. Así que querías un hijo para asegurarte de que alguien se preocupara por ti en la vejez y, como eso no es posible, ahora apuntas a una mayor parte de la herencia de tu mamá. Esperaba que mis sospechas estuvieran equivocadas y que hubiera alguna explicación menos cínica para sus acciones. Con el corazón pesado, confronté a mi esposo, desesperada por una respuesta diferente, una que pudiera quizás reparar la creciente brecha entre nosotros. Una vez más, mi esposo, James, hizo añicos mis expectativas. Por supuesto, afirmó, los hijos deben cuidar de sus padres. Si me mudo con mamá ahora, podría asegurar toda la herencia. De repente, el intenso vínculo entre James y su madre cobró sentido para mí. Parecía sobrepasar todo lo demás, incluida cualquier sensación de justicia o compasión en sus planes. Quedé atónita en silencio mientras él añadía fríamente, una vez que mamá muera, volveré a vivir contigo. Mientras tú no puedes tener hijos, manejas nuestro hogar a la perfección y traes un ingreso constante. Esa fue la última gota para mí. Está bien, entonces, pidamos el divorcio, solté de repente, interrumpiéndolo. La idea de acordar vivir por separado solo para reconciliarnos después, como si nada hubiera ocurrido, era absurda. James estaba tratando nuestro matrimonio como un mero convenience. La realización me golpeó con fuerza. Entendía que su posición como el hijo menor podría haberlo llevado a recibir algún tipo de indulgencia de su familia, pero este plan era egoísta más allá de lo creíble, y ya no podía pasarlo por alto. En ese momento, cualquier afecto que alguna vez sentí por él se evaporó. Contratemos a un abogado para dividir nuestros activos de manera justa y tomar caminos separados, declaré con firmeza. ¿Divorcio? Nunca mencioné el divorcio. Simplemente podemos vivir separados. Contratar a un abogado parece excesivo, respondió James, claramente sorprendido por mi decisión. No, tú también te sentirás mejor siendo soltera, contraatacé, inmutable. No estaré satisfecha a menos que dividamos todo equitativamente por medios legales. Involucrar a un tercero asegurará que no haya problemas en el futuro. James sonrió, un toque de arrogancia en su expresión. Luego cedió, tienes un buen punto. Está bien, si aseguro una buena parte de la herencia de mamá, mi jubilación será cómoda y quizás incluso considere volver a casarme. Solo asegúrate de no arrepentirte, respondí con dureza. Igualmente, no cuentes tus pollitos antes de que nazcan. Al día siguiente, recibí una recomendación de abogado de una amiga que había navegado recientemente su divorcio. No perdí tiempo en organizar una consulta, decidida a avanzar con claridad y proteger mis intereses en la situación que se desarrollaba. Tomé las medidas necesarias para informar a nuestro arrendador que solo James se mudaría y arreglé para que los mudadores facilitaran su salida. Mientras organizaba estos detalles, escuché a James por teléfono con su madre, discutiendo emocionado sus planes de mudarse con ella y asumir sus responsabilidades como su hijo. Me sorprendió cómo había abordado el tema de separación conmigo sin siquiera asegurarse de que su madre estuviera de acuerdo, aunque le aseguró que ella estaba emocionada ante la posibilidad de vivir juntos. Sorprendentemente, a medida que avanzamos con los procedimientos de divorcio, las cosas progresaron rápidamente. Originalmente, habíamos planeado una división equitativa de nuestros activos, pero mi hábil abogado logró asegurar el 80% de los activos para mí. Dadas las egoístas motivaciones de James para nuestra separación, no sentí remordimientos al reclamar esta parte mayor. Justo 5 días después de finalizar mi divorcio, me estaba acomodando para una tranquila noche en mi departamento cuando sonó mi teléfono. Era James, sonando desesperado. Por favor, ayúdame, suplicó. Quiero casarme de nuevo. Luego confesó que no quedaba ninguna herencia, su madre había derrochado todo en viajes extravagantes a clubes de striptease. Está quebrada ahora, continuó. Lo peor es que está enterrada en deudas y hasta ha hipotecado la casa. Oh, ¿de verdad?
Eso es duro, respondí, dejando escapar un ligero tono de diversión. Había visto a su madre frecuentando esos lugares, con los altos precios anunciados en las vallas publicitarias afuera. Parecía que había estado gastando sin control mientras James se sumía en sus videojuegos en línea, descuidando las visitas a sus padres. En su ausencia, ella había abrazado por completo la vida nocturna, agotando no solo la herencia de su difunto esposo, sino también sus ahorros para el retiro, ahogándose en deudas por varios préstamos. ¿Por qué no me dijiste esto?, pregunté, aunque sentía que no era mi lugar intervenir en los asuntos financieros de su familia. Siempre había respetado los pasatiempos de los demás, después de todo, nunca interferí con su afición por los videojuegos. James, sorprendido por mi acusación, rápidamente cambió de tema. Ella me está presionando para asegurar todo a mi nombre, pero eso no es factible. ¿Podrías compartir un poco del acuerdo de divorcio conmigo? Si todavía estuviéramos casados, seguiría siendo nuestro dinero. No, respondí firmemente. ¿Por qué haría eso? Decías que me amabas, ¿no importa mi situación para ti? Mis sentimientos cambiaron cuando sugeriste que nos separáramos, y ahora está claro que tu interés está en mis finanzas. Reunirnos no es algo que estoy considerando, eso es injusto. Mi mamá está reclamando todo mi sueldo, diciendo que es deber de un hijo apoyar a sus padres. Siempre me ha tratado bien, lamentó James, su voz teñida de desesperación. Sin embargo, su necesidad de ser el centro de atención reflejaba el comportamiento de su madre, haciéndolos responsables de su propio destino. No sentía ninguna obligación de ayudarlo. Estamos divorciados ahora, somos prácticamente extraños. Maneja tus asuntos familiares de manera independiente, le aconsejé con calma, ofreciéndole una sonrisa reconfortante mientras terminaba la llamada y bloqueaba su número. Luego contacté a mis excuñados para compartir los recientes acontecimientos sobre James y su madre. Ellos mostraron simpatía y acordaron abordar el problema con él más tarde. Un hermano me informó que los hermanos de James habían hecho una visita dramática a la casa de sus padres. Esta noticia me llevó a cambiar las cerraduras como medida de precaución y a considerar mudarme. Mientras revisaba opciones de bienes raíces, encontré un anuncio de la casa de los padres de James. Aunque tenía curiosidad por su situación, decidí priorizar mis nuevos comienzos. Aspiraba a encontrar un departamento que aceptara mascotas, con la esperanza de llevar una vida tranquila y libre de preocupaciones, posiblemente con un encantador compañero felino. Querido Francis, necesito decirte algo importante, he decidido mudarme con Catherine, y debido a eso, tu madre tendrá que pasar a un hogar de ancianos. Terry lo dijo de manera brusca, su declaración cortando el silencio como un cuchillo. Su mirada se encontró con la mía por un breve momento, llevando consigo un desafío frío en lugar de calidez. Catherine, que estaba junto a él, mostró una sonrisa inquietante, una que insinuaba malicia más que alegría. Me sorprendió cuán básica es la decencia, algo tan esencial incluso entre amigos, y como parecía estar fuera de su alcance, la idea de vivir con alguien que carecía incluso de las más simples cortesías, especialmente hacia la familia, era más de lo que podía soportar. El trato desdeñoso de Catherine hacia mi amada madre fue la gota que colmó el vaso. Quedó claro que tenía que cortar lazos tanto con Terry como con Catherine, quienes no habían mostrado más que desinterés y falta de respeto hacia ella. Me llamo Francis, tengo 33 años y soy un profesional que trabaja. Mi familia volvió a la casa de mi infancia hace 3 años, después del fallecimiento de mi padre, para cuidar a mi madre, quien se había vuelto cada vez más reclusa tras perder a su pareja de toda la vida. En ese momento, Terry acababa de perder su empleo y estábamos enfrentando dificultades económicas. Preocupado por el bienestar de mi madre, sugerí que todos viviéramos juntos. Terry estaba reacio, pero finalmente aceptó por la situación. Con un trabajo demandante que me mantenía ocupado durante la semana, mi horario era ajetreado. Mi madre se encargaba de las labores domésticas durante la semana, y yo ayudaba lo que podía los fines de semana. Terry, por otro lado, mostraba poco interés en contribuir. A pesar de su continua búsqueda de empleo y el aparente estrés que le generaba, le tomó 8 meses encontrar trabajo después de mudarse con nosotros.
pero pronto sus quejas sobre el estrés laboral y el cansancio se convirtieron en excusas para no ayudar en la casa. Los hombres no somos conocidos por nuestra atención al detalle, decía mi madre, tratando de aligerar el ambiente con una sonrisa que apenas escondía su decepción. Mi frustración aumentaba a medida que equilibraba jornadas laborales más largas y compromisos de fin de semana. ¿Por qué no ayudas con los quehaceres?, le confronté una noche. Él se encogió de hombros, alegando que simplemente no estaba hecho para el trabajo doméstico. Eso no es excusa, respondí con firmeza. Yo tampoco había sido entusiasta de las tareas del hogar, pero la necesidad me había enseñado a manejarlas. El desdén de ellos hacia mi madre y el hogar que compartíamos había llegado a un punto de quiebre. Era hora de un cambio, y estaba claro que debía comenzar por dejar atrás los elementos tóxicos en nuestras vidas, empezando por Terry y Catherine. Me he esforzado por adaptarme y aprender, pero parece que tú no intentas en absoluto, lamenté. Terry simplemente se encogió, su indiferencia palpable mientras se alejaba de la conversación. Las cosas son diferentes ahora, tú tuviste tiempo para aprender. Yo estoy demasiado ocupado, respondió, y sus palabras dejaron un pesado silencio en el aire mientras se giraba y se alejaba, dejándome lidiar con la tensión no resuelta. Mi madre había estado teniendo problemas con sus rodillas, lo que hacía cada vez más crucial que compartiéramos las responsabilidades del hogar. Sin embargo, Terry había mostrado poco interés en ayudar desde el principio. Con el tiempo, lamentablemente se había convertido en la norma aceptada que Terry eludiera cualquier responsabilidad doméstica. Un nuevo problema surgió cuando Terry empezó a invitar a su hermana Catherine a nuestra casa los fines de semana. Catherine, 4 años mayor que yo, mostraba una sorprendente falta de madurez y sentido común para alguien de su edad. Sus modales dejaban mucho que desear, y su comportamiento durante las visitas solo reforzaba mis sentimientos. Al llegar, solía arrojar su sombrero de manera descuidada sobre la mesa, sin siquiera considerar a mi madre, la dueña de la casa, y con una brusquedad descarada le preguntaba, «Vieja, ¿tienes Coca-Cola?». Cuando mi madre, visiblemente molesta por su rudeza, le respondía que no teníamos, Catherine decía, «Pues deberías ir a comprar. Es mala educación no ofrecer nada a los invitados. Por favor, compra lo tuyo». No esperábamos visitas, intercedí, esperando que mi respuesta firme la callara. A pesar de esto, el comportamiento intrusivo de Catherine continuaba. Caminaba por la casa, abría puertas de habitaciones privadas y se servía postre del refrigerador. Hablar con Terry sobre esto era inútil. «Mira, cuando Catherine viene, ni mamá ni yo podemos relajarnos», le expliqué una noche, intentando transmitir la tensión que sus visitas nos estaban causando. «Está bien de vez en cuando, pero cada semana es demasiado. Si están libres, ¿por qué no salen en lugar de siempre venir aquí?». Su actitud despectiva y las travesuras de Catherine me estaban agotando, y estaba claro que algo tenía que cambiar si queríamos recuperar la paz en nuestra casa. «Tratar con tu hermana se está volviendo demasiado para mi familia, Terry», le dije, intentando mantener la calma. «Sabes que vivo con tu madre por necesidad. Deberías ser más agradecido en lugar de ponerte a la defensiva». «No es lo mismo en absoluto», respondí, sin dejar que difuminaran las líneas. «Ojalá no compararas a tu madre con Catherine. Megan es tranquila y se mantiene en su lugar, mientras que Catherine no causa más que problemas». «Eso no tiene importancia», respondió Terry obstinadamente. «He permitido que Megan viva con nosotros, así que deberías aceptar también las visitas de Catherine». Frustrado, insistí, «No es lo mismo. Tu madre merece nuestro respeto y amabilidad, mientras que Catherine, por otro lado, es grosera con nosotros de manera constante». Esta comparación desató un acalorado debate, ya que Terry parecía incapaz o unwilling de ver las diferencias claras. Desde que nos casamos, Terry siempre había sido un hombre reservado, pero noté un cambio en su comportamiento después de que lo despidieran por bajo rendimiento laboral. Aunque sentía simpatía por él, aún esperaba que mantuviera la civilidad básica, pero el problema con las visitas frecuentes y disruptivas de Catherine era solo la punta del iceberg. Un día, Catherine llegó inesperadamente a nuestra puerta con una gran bolsa colgada del hombro. «Prepárate para mí», dijo con audacia, sorprendiendo tanto a Megan como a mí. Terry fue el único que la recibió con calidez. «Qué bueno verte, Catherine. Bienvenida. Esta es tu casa de ahora en adelante».
Teníamos una habitación libre, que antes era el estudio de mi padre, y estaba dudoso de dejar que Catherine la usara. Terry hizo su anuncio con una brutalidad sorprendente. Catherine se mudará aquí a partir de hoy, declaró, sin haberlo discutido ni con su madre ni conmigo. Deja de quejarte, gruñó cuando comencé a protestar. He decidido que Catherine se mudará. Si tienes un problema con eso, tu vieja puede ir a un hogar de ancianos. Y si no te gusta, podemos divorciarnos. Sus palabras resonaron con fuerza en la habitación, mientras detrás de él Catherine esbozaba una sonrisa maliciosa. El shock del momento me dejó rígido, con una oleada de ira acumulándose dentro de mí mientras observaba la falta de respeto descarada hacia mi madre. Terry, completamente indiferente, comenzó a dictar los nuevos arreglos con una autoridad que me dejó sin palabras. Megan, Catherine usará tu habitación, tú tendrás que mudarte al estudio, dijo. La expresión de mi madre reflejaba mi incredulidad. Terry y Catherine subieron sin más discusión, y mamá y yo, a regañadientes, los seguimos, solo para encontrarlos comenzando a reorganizar las pertenencias de ella en su habitación. Mi paciencia se rompió. Basta, exclamé, con mi voz llena de frustración. Bien, vamos a divorciarnos ya. Por favor, vete. ¿Estás en serio, Terry? Me miró desde arriba con desdén, soltó una risa, pero sin dudarlo un momento. Asentí con firmeza. Estoy en serio. Ya llegué a mi límite contigo y con Catherine. Vivir con ella no es una opción. Si estás sugiriendo el divorcio, yo estoy listo para ello. Me haré cargo de mi mamá, afirmé con resolución. ¿Estás dispuesto a tirar tu vida por una mujer vieja con pocos años de vida, Terry? Respondió él, tajante. Pasar el resto de mi vida contigo sería realmente una pérdida, replicó él. Tú sacaste el tema del divorcio, así que sigamos con ello, insistí. Está bien, hasta que encuentre un lugar. Catherine se quedará en mi cuarto. ¿Por qué no te mudas a la habitación de tu querida Megan? Terry contraatacó con tono desafiante. Esa es mi idea de todas formas, respondí calmadamente, ya preparándome mentalmente para los próximos pasos. Terry y Catherine me miraban con una sonrisa burlona, como si anticiparan que ellos ganarían en la división de bienes en el divorcio. Rápidamente empaqué mis cosas y me mudé a la habitación de mi mamá, después de haber soportado la incomodidad de compartir cuarto con Terry tanto tiempo. Finalmente encontré paz en mi nuevo espacio para dormir. Mi mamá, preocupada, se acercó. ¿Estás seguro del divorcio? ¿Ahora vas a estar solo? No te preocupes, mamá, estoy bien con esto. Tú significas más para mí que ese hombre, la tranquilicé con sinceridad. Mi mamá asintió, triste, pero sin culpar a nadie por la situación. Y una vez que el divorcio se finalizó, sentí un profundo alivio, libre del tumulto que había oscurecido nuestras vidas. ¿Ahora encuentras mi actitud grosera?, desafié, observando cómo palidecía y caía en silencio. No sé nada de lo que haga Catherine, nunca me ha escuchado, por más que la regañara, admitió, con su voz teñida de resignación. Entonces dejaste de intentar guiarla, lo que explica por qué tienes una hija y un hijo tan egoístas, señalé con dureza. Terry es diferente, siempre ha sido tranquilo y nunca ha causado problemas, argumentó. Entonces, ¿por qué un chico tan educado invitaría a su hermana a nuestra casa sin preguntar y trataría de sacar a mi mamá de su cuarto?, contraatacé. El motivo del divorcio estaba claro. Terry había dicho directamente que si no podía vivir con Catherine, debíamos divorciarnos. ¿De dónde salió ese rumor de un supuesto romance?, insistí, notando su expresión confundida y su silencio prolongado. Dándose cuenta de la futilidad de nuestra discusión, me levanté. Por favor, asegúrate de que tus hijos no se comporten así en el futuro. Te pido disculpas por mi brusquedad hoy, concluí firmemente antes de salir de la habitación. Después del incidente, mis suegros se acercaron formalmente a pedirme disculpas. Por favor, pídele disculpas a mi mamá también, insistí. Esto provocó una expresión genuina de arrepentimiento y hasta una compensación por los problemas causados, dejando a mi mamá visiblemente conmovida por el gesto. Luego me enteré de que él había reunido a Terry y Catherine en su casa y los había regañado. Aunque tenía sus defectos, sus acciones palidecían en comparación con la conducta escandalosa de Catherine. Mi relato sobre lo que había hecho Catherine seguramente le tocó una fibra sensible.
haciéndolo darse cuenta de que necesitaba hacer cambios significativos. Se rumoraba que ambos padres habían tenido una charla fuerte con sus hijos, pero parecía que los problemas de Terry y Catherine estaban lejos de resolverse. Algún tiempo después de que mi mamá y yo nos mudamos, Terry me llamó de forma inesperada. «Oye, Francis, ¿dónde estás?», preguntó de forma abrupta. «¿Por qué quieres saberlo?», respondí, fría. «Porque tu casa está a la venta», dijo, con frustración clara en su voz. Repetí mi pregunta. «¿Por qué necesito decirte dónde estoy?». «Bueno», vaciló, «de repente me doy cuenta de la seriedad de tu pregunta. A pesar de que todavía siento algo por ti, me he dado cuenta de cuánto te he extrañado desde nuestra separación. Mi comportamiento anterior solo era una fachada. Para Catherine, en el fondo, realmente quería valorar a Megan y a ti. Sin embargo, mi lucha continua con Catherine no ha cambiado. No importa cuánto diga que he cambiado, que me he disculpado o que te amo, mi corazón sigue firme, implacable ante sus súplicas. El momento en que introdujiste a Catherine en nuestra casa, amenazaste con el divorcio e insultaste a mi madre, eso fue imperdonable. Estoy firme en esa creencia, sin importar tus sentimientos, ya estamos divorciados, y ninguna cantidad de disculpas o compensación económica va a cambiar mi decisión, dije con firmeza. Cuando pediste otra oportunidad, diciendo que habías entendido el valor de lo que teníamos y prometiendo cambiar, yo vi a través de eso. Solo buscabas a alguien para manejar la casa, pensé, vindicada por su confesión involuntaria. No pude evitar soltar lo que pensaba, tocando un punto demasiado cercano. ¿Y ahora te atreves a sugerir una reconciliación? Es increíble. ¿Recuerdas tu risa cuando hablamos del divorcio? ¿Cómo tú y Catherine se burlaban de mi madre y de mí? Ahora la situación ha cambiado, dejándome con una mezcla de frustración y una satisfactoria sensación de justicia. Me acusas de arrogancia solo porque he decidido mantenerme firme. Mientras tú muestras humildad, ¿no deberías ser tú quien demuestre remordimiento? ¿No has aprendido nada de empatía y responsabilidad? Eres tú quien debería disculparse. He oído hablar de tu falta de respeto hacia mi madre y de tus mentiras echándole la culpa a Catherine. Mi papá nos regañó a los dos por tus acciones, contra Ake, con la frustración evidente. Su actitud relajada solo me hizo reír. ¿De verdad no ves el impacto de tus acciones? Mucha gente de tu edad ya está manejando familias y tomando decisiones maduras, pero aquí estás, en tus 30, actuando como si aún estuvieras en la preparatoria. Este es el camino que elegiste. Ya es hora de que dejes de echarle la culpa a los demás y empieces a asumir tus errores. Estoy en mi límite. Si no entiendes la seriedad de lo que te estoy diciendo, no tiene caso seguir con esta conversación. Te agradecería si no te pusieras en contacto conmigo nuevamente. Terminé nuestra conversación con firme determinación y bloqueé el número de Terry de inmediato. A pesar de eso, seguían apareciendo notificaciones de llamadas perdidas de él en mi teléfono, pero no tenía intención de devolver ninguna de ellas. A través de conocidos en común supe que Terry y Catherine se habían mudado juntos a un condominio. Lamentablemente, ninguno de los dos se hacía responsable de mantener el hogar y su falta de organización pronto convirtió su nuevo lugar en un desastre desordenado. Eventualmente, la situación se volvió tan grave que el dueño del condominio tuvo que pedirles que se mudaran debido a los malos olores y al comportamiento disruptivo de Catherine. En un intento apresurado de solucionar sus condiciones de vida, contrataron un servicio de limpieza, lo que mejoró momentáneamente las cosas. Sin embargo, no tardaron en volver a caer en el desorden. Para mi sorpresa, se pusieron en contacto conmigo en medio de este caos. Además, supe que el gusto de Catherine por el gasto extravagante no había disminuido. Antes, dependía financieramente de un novio que terminó dejándola debido a sus hábitos financieros irresponsables. Ahora, con él fuera de su vida, dependía en gran medida de los ingresos de Terry, lo que solo agravaba sus problemas económicos. Mientras tanto, yo me estaba asentando en una nueva etapa de mi vida. Después de mudarme a mi nuevo lugar, decidí que era tiempo de un cambio de paisaje y de un periodo de sanación, tanto para mí como para mi madre, quien había estado llevando un corazón pesado, culpándose en parte por mi divorcio. Viajamos a California, un viaje que resultó ser rejuvenecedor. Allí, bajo el cálido sol y junto a las olas tranquilas,
Vi la sonrisa de mi madre con un brillo que no había visto en mucho tiempo. Una sonrisa genuina y sincera que hablaba de heridas que sanaban lentamente. Mirando hacia el futuro. No tengo planes concretos. El matrimonio podría estar en mis cartas algún día, pero solo con alguien que realmente valore la importancia de la familia y muestre amabilidad genuina y decencia básica. Hasta ese momento, estoy contenta con mi vida de soltera, enfocándome en mi carrera y dedicándome a asegurar la felicidad y el bienestar de mi madre. Este capítulo de mi vida trata sobre el crecimiento, la autorreflexión y el fortalecimiento de los lazos familiares que nos sostienen en los momentos difíciles. Hola, soy Emma. A mis 33 años, me encuentro profundamente inmersa en un trabajo de oficina que requiere mucha atención. Últimamente, parece que todos mis amigos se están casando, y la presión de comprar regalos de boda comienza a pesar sobre mí. Esta ola de bodas ha hecho que sienta un impulso creciente por encontrar una pareja, lo que me ha llevado a empezar a salir más activamente. Emma, ¿cuándo me vas a dar nietos? Esta pregunta de mi papá, Paul, siempre me recibía en mis visitas a casa, dejándome incómoda y haciéndome querer visitar menos. Habiendo perdido a mi mamá a una edad temprana, fui criada por mi papá, mi hermano y mis abuelos. Mi hermano se casó joven y se estableció cerca de nuestro hogar de la infancia, donde ahora vive con sus 3 hijas, mis queridas sobrinas. Aún así, mi papá y yo a menudo debatíamos si tener sobrinas era suficiente para mí. La tragedia golpeó cuando mi papá estuvo involucrado en un grave accidente automovilístico. Para cuando llegué al hospital, él estaba en estado crítico y falleció tranquilamente con la familia de mi hermano y yo a su lado. Papá, quería que conocieras a alguien, susurré, habiendo recientemente aceptado la propuesta de Jack, un hombre que mi amiga me presentó. Jack tenía un poco de tendencia a presumir, pero era genuinamente amable. Con ambos padres fallecidos y mi hermano ocupado con su propia familia, sentí una abrumadora sensación de soledad. Después de regresar del funeral, me senté acariciando a mi gato, Kelly, y murmuré, se siente solitario, ¿verdad, Jack? Dándose cuenta de mi tristeza, tomó mi mano y me aseguró, Emma, no estás sola, ahora eres parte de mi familia. Su preocupación me tocó y a menudo se preocupaba por mí, haciéndome creer que aún podría encontrar la felicidad simple. Sin embargo, la vida tenía más sorpresas para mí. Cuando visité por primera vez la bulliciosa casa familiar de Jack para una reunión, conocí a su madre, Samantha, quien era extrovertida y llena de vida. Entré sintiéndome nerviosa, esperando solo conocer a sus padres, pero la casa estaba repleta de gente, lo que aumentó mi ansiedad, pero también insinuó nuevos comienzos. La familia de Jack incluía a sus suegros, sus abuelos adoptivos, su hermano Henry, la esposa de Henry, Amy, y sus hijos, Brian y Mason. Un placer conocerlos a todos, les saludé, sorprendida por el tamaño del grupo. La casa, construida por el padre de Jack, Billy, mostraba signos de envejecimiento pero emanaba una atmósfera cálida y acogedora que calmó mi nerviosismo inicial. En el camino de regreso, no pude evitar comentar, la Navidad o el Día de Acción de Gracias deben ser un gran evento, a lo que Jack se rió y respondió, siempre está lleno. ¿Puedes creer que viven así todos los días? Me sorprendió enterarme de que lo que asumía era solo un lugar para grandes reuniones familiares. En realidad era su arreglo de vida cotidiano, 10 personas en esa casa. Jack explicó que lo que originalmente se suponía que era un arreglo temporal para sus suegros y abuelos adoptivos se había convertido en una situación permanente debido a Henry, quien tenía dificultades para mantener un trabajo. En ese momento, pensé que eran solo desafíos familiares temporales. Después de casarme con Jack, nos asentamos en una vida más tranquila en nuestro propio hogar, solo nosotros dos y Kelly. Jack era muy bueno con las reparaciones de la casa, y a Kelly parecía gustarle nuestra compañía. Mientras tanto, Henry y su familia seguían viviendo en la abarrotada casa familiar, adornada con obras de arte infantil. Samantha, siempre optimista, mencionó que había dejado de intentar mantener las paredes limpias, mientras que Amy, que estaba cerca de mi edad, siempre parecía agotada pero mantenía un espíritu fuerte. Nos hicimos amigas rápidamente durante mis visitas. Hey, Amy, apúrate. Emma, no te quedes ahí, se nos acabó la cerveza.
alguien gritaba, y nos poníamos en acción. Parecía que éramos las únicas que estábamos en movimiento, siempre ocupadas, lo que me hacía preguntarme si ese sería también mi destino. El pensamiento de que Amy soportara esta vida diaria era desalentador. A pesar de su fatiga, Amy trabajaba a tiempo completo para compensar la falta de empleo de Henry. Después de observar su situación durante un tiempo, le pregunté con hesitación, ¿has pensado en dejarlo? Ella suspiró, lo he pensado. Es difícil. Tenemos hijos y él solía ser amable. Su respuesta me hizo reflexionar sobre las complejidades de su vida. Sin ver nada bueno en Henry desde mi perspectiva, me preguntaba qué tan fuerte debía ser para continuar día tras día. Cuando Jack sugirió que construyéramos nuestra propia casa, me sorprendió y emocionó a la vez. Siempre había soñado con vivir en una casa encantadora, como sacada de un cuento, completa con un perro blanco correteando por el jardín, aunque nunca se lo había compartido a nadie. Cuando finalmente le conté a Jack esta visión, su respuesta entusiasta, «Eso suena genial», me llenó de emoción. Pasamos muchos fines de semana visitando casas modelo y eligiendo un constructor. Y un año después, nuestra casa de ensueño estaba lista. «Necesitamos mantenernos al día con la hipoteca», mencionó Jack un día. «Definitivamente», respondí, con una sonrisa que reflejaba el orgullo y la alegría de nuestro nuevo comienzo. El primer fin de semana en nuestro nuevo hogar, la familia de Jack vino a celebrarlo con una fiesta de inauguración. «Aquí, Wayne, dale el regalo, estamos entrando», exclamó Samantha. Su felicidad hacía que se sintiera como si ya estuviera en casa. Logré sonreír educadamente mientras Wayne me entregaba 3 latas de cerveza, pareciendo como si las hubiera recogido en la fiesta. Durante la celebración, Henry entró en nuestra habitación, declarando, «Esta cama es tan cómoda», y comenzó a saltar en ella con los niños a su lado. Su emoción creció cuando descubrieron a Kelly. «Mira, hay un gato», gritaron, persiguiéndola hasta que, abrumada por el alboroto, se escondió en la parte trasera de la habitación. «Pobre Kelly», pensé, viendo su angustia. A medida que la fiesta continuaba, noté que Jack y Henry estaban totalmente inmersos en las festividades, mientras que Amy, luciendo apenada, se acercó a mí. «Samantha quiere aperitivos pronto. ¿Puedo usar tu cocina?» Y lamento haber asustado a Kelly, dijo, observándola. Me preguntaba cómo alguien tan considerada como Amy podía quedarse con Henry. Sentía un afecto fraternal hacia ella y la tranquilicé. «Me encargaré de ello. Amy, tú relájate». Sin embargo, ella insistió en ayudar con la cocina mientras cuidaba a los niños. Los abuelos adoptivos, en contraste, eran una presencia silenciosa, casi como estatuas. Raramente hablaban pero ocasionalmente comentaban, «Bonita casa, ¿verdad, Billy?», a lo que él respondía apenado, «Sí, perdón por el ruido». Estaba claro que entre los bulliciosos suegros, los abuelos adoptivos eran los más calmados. A medida que pasaban los fines de semana, la familia de Jack comenzó a visitarnos casi todos los fines de semana. Sus fiestas se extendían ruidosas y hasta tarde. La casa que se suponía era nuestro santuario comenzó a sentirse más como la abarrotada casa familiar en la que Jack había crecido. Cada animado fin de semana me recordaba cómo las líneas entre la soledad y el espacio familiar se estaban difuminando, convirtiendo nuestro hogar pacífico en el nuevo centro de reuniones interminables. A medida que los días transcurrían en nuestro nuevo hogar, la situación se volvía cada vez más desafiante. A pesar de que solo habíamos recibido a los suegros desde la fiesta de inauguración, parecían no tener problemas en ponerme a trabajar. Esto, combinado con quejas crecientes en el vecindario e incluso una visita de la policía, aumentó significativamente mi nivel de estrés. Durante este periodo, Jack comenzó a mostrar aspectos de su personalidad que no había visto antes. Una noche, mientras me sentía mal y no podía cocinar, le pedí que recogiera la cena. Regresó con hamburguesas. «No puedo comer esto ahora», le dije débilmente, en lugar de entender mi situación. Jack respondió, «Necesitas comer para mejorar, Emma». Pensé en silencio. Si tuviera la fuerza para comer una hamburguesa, no habría pedido ayuda. Me recordó a una vez en que Jack estuvo enfermo y le ofrecí en broma una hamburguesa. Él había respondido con enojo, llamándola ridícula. Este patrón dejaba claro que nuestra familia a menudo actuaba de manera egoísta y carecía de empatía.
No podía evitar desear que tuvieran una lección de realidad. Una sonrisa burlona cruzó mi rostro mientras pensaba, disfruten su libertad mientras puedan. Obtendrán lo que merecen. Unos días después, mientras me preparaba para un viaje de negocios, anuncié alegremente mi partida a Jack. Me voy, dije, a lo que él respondió, señalando que Amy también estaba de viaje por negocios. ¿Eso y tu viaje? ¡Qué coincidencia! Su tono estaba cargado de burla, y no me sentó bien. Mientras estaba fuera, los días pasaron volando, y pronto me llegó la noticia de un tifón. Llamé a Jack para preguntar cómo estaba. Estamos bien, pero la casa familiar tiene algunas goteras graves, reportó. No me sorprendió, dada la condición de la casa. Al regresar, mientras caminaba desde la parada del autobús, escuché risas y ruidos que resonaban por el vecindario. Sonaba como una gran reunión, quizás una parrillada. La curiosidad se mezclaba con la alarma mientras me acercaba a nuestro hogar. El ruido creció más fuerte, y al abrir la puerta con precaución, fui recibida por un caos. Las bolsas estaban apiladas en la entrada. Graffiti adornaba las paredes y un Jack ebrio balbuceó. Hey, Emma, bienvenido de vuelta. La sala de estar era un desastre. Parientes ebrio y Henry estaban esparcidos por todas partes, mientras Amy, siempre la cuidadora, se ocupaba en la cocina. Los abuelos adoptivos estaban sentados en silencio en medio de la confusión, luciendo fuera de lugar en medio de la bulliciosa reunión. Era evidente que los límites de nuestro hogar se habían sobrepasado, convirtiendo lo que alguna vez fue un santuario en solo otro lugar caótico de la familia. Regresé para encontrar un caos absoluto en nuestra casa, que alguna vez fue impecable. Los niños estaban dibujando en las paredes y entre la multitud había una mujer que no reconocía. Intentando mantener la calma, le pregunté a Jack, ¿qué está pasando aquí? ¿No te dije que la casa familiar tenía goteras? Por eso se están quedando aquí un tiempo, explicó Jack como si fuera algo perfectamente normal. ¿Por qué no simplemente vivimos aquí? Sugirió con orgullo. Los suegros se unieron, alegres e indiferentes. Está bien, somos familia, tenemos habitaciones extra. No hay problema, no te preocupes, Emma. Las paredes se ensuciaron un poco, pero son solo cosas de niños, agregó Henry con despreocupación. Vi a la mujer desconocida sentada en el sofá, absorta en su teléfono. ¿Y quién es ella?, pregunté, señalándola. Oh, esa es Karen, una amiga de mí y Amy, respondió Jack como si presentar a Karen fuera un asunto trivial. Karen miró hacia arriba, sonriendo. Sí, es cierto. Me echaron de casa mis padres y Jack dijo que podía quedarme. Gracias de antemano. Su actitud casual solo alimentó mi creciente incredulidad. Nuestra sala de estar, que alguna vez fue acogedora, ahora estaba abarrotada con 10 adultos y 3 niños. Las paredes un lienzo caótico de garabatos. El nivel de ruido era similar al de un dormitorio. Mi paciencia se agotó. ¿En serio? ¿10 personas? ¿Están planeando formar un equipo de béisbol o qué? Entonces un miedo repentino me invadió. Oye, ¿dónde está Kelly?, pregunté, buscando a nuestra gata. Papá abrió la ventana para fumar, y Kelly se escapó, dijo Brian inocentemente. Henry lo miró con furia. ¿Qué estabas pensando? La actitud indiferente ante todo lo que estaba sucediendo me llevó al límite. Las lágrimas brotaron mientras confrontaba a Jack. Es solo un gato. Podemos conseguir otro si no estás feliz. ¿Podemos simplemente divorciarnos? Jack retorció con desdén. ¿Dijiste, divorcio?, repetí incrédula. Sí, lo dije. Tal vez no lo hagas si te disculpas, dijo. Su confianza me molestaba. Oh, ¿en serio? Bueno, aquí, escribe esto, dije, arrojando los papeles de divorcio que había preparado. Con mi parte ya completada, recuperé mis maletas de mi habitación. ¿Por qué no has escrito nada aún?, exigí con frialdad. Estoy ocupado, respondió Jack, sorprendido por mi determinación. Samantha, enojada y defendiendo a su hijo, exclamó. Jack, solo fúndela. Ya hemos construido la casa, así que es inútil. Dándose cuenta demasiado tarde de la profundidad de su entitlement y falta de respeto, Jack murmuró, te arrepentirás de esto. Pero no había arrepentimiento en mi horizonte. Solo un camino claro y firme para recuperar mi libertad y dignidad en medio del caos de nuestras vidas interrumpidas.
A medida que la familia de Jack se quedaba demasiado tiempo en nuestra casa, mi determinación se fortalecía. Eres tú quien está luchando. Solo escribe los papeles, afirmé, entregándole los documentos de divorcio a Henry, quien se burló con incredulidad. ¿Cuándo me casé contigo?, bromeó, mirando los documentos donde estaban mis datos. Mientras tanto, Amy, ya cansada de todo, declaró su intención a Henry. Estoy divorciándome de ti ahora mismo, afirmó con firmeza, haciendo que el cuarto guardara silencio. Henry, aturdido, respondió, Amy, muerdes la mano que te alimenta. Pero sus palabras fueron vacías. Desde mi perspectiva, Amy había sido nada menos que una sirvienta en su propio hogar, sus ganancias apropiadas por Henry para financiar sus caprichos, dejando poco para sus necesidades reales. Peor aún, la mujer que se había integrado casualmente a nuestra reunión resultó ser la amante de Henry. Emma, creo que mi esposo me está engañando. Me había confiado a mí antes de estos eventos. Ella había soportado mucho por sus hijos, pero cuando Henry comenzó a vender sus posesiones, fue la gota que colmó el vaso. Planeamos nuestros divorcios juntas, reuniendo pruebas discretamente de su infidelidad. Su supuesto viaje de negocios había sido una tapadera para descubrir la verdad. Como yo, Amy tenía poco apoyo familiar, pero afortunadamente, una amiga en otro estado le ofreció un trabajo, una salida y un nuevo comienzo. Nuestros preparativos fueron fluidos y nuestra determinación inquebrantable. Quiero salir de esa casa infernal, declaró Amy, con una determinación clara como el cristal, sabiendo que se vería sospechoso dejar juntas. Amy regresó primero y pronto me envió la angustiante noticia de la toma de control en mi casa y de la amante de Henry mudándose. Todas nuestras acciones hasta ahora fueron una actuación, le dije con resolución. Ya no vamos a vivir allí, que los niños dibujen en las paredes si quieren, la aseguré, señalando nuestra separación final del caos. Henry, tal vez pensando que ahora podía vivir abiertamente con su amante, firmó los papeles de divorcio sin protestar. Vamos, llamó a Amy, los abuelos adoptivos, que habían estado sufriendo en silencio la explotación financiera de los suegros, se levantaron y siguieron a Amy y sus hijos hacia la puerta. Viviendo con gente como ustedes, había renunciado a la vida, dijo Billy, mirando con desprecio a la familia mientras se iba con sus bisnietos. Al partir, dejando atrás el hogar disfuncional, no intercambiamos cortesías, solo un breve, bueno, cuídense, se arrepentirán de esto. Se rió la familia mientras nos alejábamos, pero nuestros espíritus permanecieron intactos, elevados por la perspectiva de libertad y el comienzo de un nuevo capítulo sin el peso de su engaño y explotación. Meses después, me había alejado de un matrimonio tumultuoso y de un hogar caótico. Mi teléfono sonó inesperadamente. Era Jack. Me di cuenta de que había olvidado bloquear su número. Anticipando la desesperación en su voz, contesté. Emma, vuelve, suplicó Jack, con urgencia en su tono. Casi me reí. ¿Volver? Ahora somos extraños, le respondí con calma. Déjame hablar, Emma, ¿por qué no estás pagando la hipoteca? Era Samantha, su voz aguda, probablemente le había quitado el teléfono a Jack por frustración. ¿De qué hablas? No tengo idea. Fingí ignorancia mientras Samantha se ponía cada vez más agitada. Aparentemente, los pagos de la hipoteca de la casa se habían atrasado desde el mes pasado. Cuando presioné a Jack, intentó culparme, afirmando que no había estado al día con los pagos. La voz de Samantha se convirtió en un torrente de detalles sobre sus problemas financieros. Primero que nada, ustedes tenían un ingreso combinado de 888,000 pesos, ¿verdad? Podríamos haber construido una mejor casa. Hicimos de esta nuestra nueva casa, pero no es lo que esperábamos, lamentó. Sabía por Amy que habían esperado hacerse cargo de la casa, pensando que podrían manejarla financieramente. Sí, eso es cierto, pero con el salario de Jack de 22,000 pesos, el banco no nos habría prestado más. Si hubiéramos tomado una hipoteca conjunta, tal vez podríamos haber conseguido una mejor casa, continuó Samantha, revelando las tensiones financieras de las que ya estaba al tanto. Mientras Jack y Samantha discutían de fondo, terminé la llamada en silencio y finalmente bloqueé su número. Durante nuestro matrimonio, Jack siempre intentó impresionar a los demás.
una característica que se extendía a su deseo de manejar la hipoteca solo, influenciado por una historia que una vez le conté sobre el esposo de una amiga que obtuvo una hipoteca por su cuenta. Jack eligió hacerlo solo sin revelar la imagen financiera completa a su familia. La casa, diseñada a su gusto, no tenía valor sentimental para mí. Mi objetivo principal había sido ayudar a Amy a escapar de ese entorno, lo cual consideraba mi verdadera victoria. El intento de Jack por impresionar había fracasado. Ahora estaba cargado con una hipoteca que no podía pagar, y lo dejé lidiar con el desastre financiero como una forma de retribución. Finalmente, no lograron mantenerse al día con los pagos de la hipoteca, y la nueva casa fue embargada. Este giro del destino no me sorprendió. Liberada de los lazos que me ataban a esa vida caótica, me concentré en reconstruir mi paz, sabiendo que Amy y yo habíamos encontrado nuestras escapadas. Después del divorcio, el estado de la casa estaba lejos de la condición prístina que uno esperaría de una propiedad recién construida. Las paredes estaban manchadas de amarillo por el humo del cigarrillo, cortesía de Henry y su amante, y garabatos marcaban cada superficie, dejando el lugar con un aspecto descuidado y desgastado. Jack se vio obligado a reducirse significativamente debido a las repercusiones financieras, alquilando un apartamento barato donde Wayne y Samantha eventualmente se mudaron con él. Me imaginaba que se aferrarían a él indefinidamente, como huéspedes no deseados que nunca planean irse. En cuanto a mí, los lazos con esa parte caótica de mi vida se habían cortado. Mis suegros eran ahora extraños, su presencia nada más que un desagradable recuerdo distante. La única consolación era que los niños se habían salvado de lo peor del drama. Amy, ahora ex esposa de Henry, logró asegurar una pensión alimenticia con la ayuda de un abogado, aunque inicialmente tuvo que pedir prestado dinero para cubrir sus honorarios legales. Lo pagó rápidamente, un testimonio de su resiliencia y determinación para seguir adelante. Henry y su amante enfrentaron ostracismo social y eventualmente desaparecieron, dejando tras de sí un rastro de deudas impagas. La desaprobación de su comunidad confirmó su naturaleza poco confiable. Amy encontró un nuevo comienzo, trabajando en el negocio de una amiga, donde finalmente pudo proporcionar un ambiente estable y feliz para sus hijos. Ellos también prosperaron, lo que me dio esperanza de que pudieran encontrar la paz y la felicidad que merecían. Mientras tanto, Billy, liberado de las cargas de su antigua vida, vendió la casa familiar y se mudó a un lugar distante para disfrutar de su jubilación con los ahorros que lograron rescatar. En mi propia vida, también se estaban produciendo cambios. Solicité un traslado a una oficina local para reducir el estrés diario y concentrarme en reconstruir mi futuro. A través de un giro afortunado facilitado por las redes sociales, me reuní con Kelly, mi gato, que había sido encontrado y cuidado por un vecino. Fue una alegría tener su presencia amistosa de regreso en mi vida. Ahora resido en silencio en la casa de mi difunto padre, con el permiso de mi hermano, ahorrando diligentemente para construir la casa de mis sueños. Atesoro la esperanza de un día presentar a alguien especial en la tumba de mi padre, un hito personal en el que estoy trabajando. Mis días ahora están llenos de propósito y la tranquila satisfacción de avanzar hacia un futuro que alguna vez solo soñé. Saludos. Mi nombre es Janice y me encuentro sola en este mundo, por lo que he decidido compartir mi historia aquí. He visto a mi esposo Raymond transformarse en alguien irreconocible, una persona que trae miedo a mi vida. A menudo me siento envidiosa de aquellos que están felizmente casados con su alma gemela, viviendo con alegría, como yo una vez creí que lo haría con Raymond. Pero la realidad demostró lo contrario. Nuestro matrimonio comenzó con una base de amor. Raymond y yo teníamos trabajos estables y disfrutábamos de una relación sólida antes de casarnos. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado poco después de nuestros votos. Raymond renunció a su trabajo de manera abrupta, sin previo aviso. Me dijo que su trabajo lo estaba deprimiendo y agotando, y que necesitaba un descanso urgente. Prometió buscar trabajo pronto, pero mientras tanto, la responsabilidad de mantenernos recaía sobre mis hombros. Aunque le expresé mi frustración por estar a oscuras, Raymond desestimó mis preocupaciones, asegurándome que solo sería por unos meses. Con el paso del tiempo, nuestra situación no mejoró. Tuve que tomar 3 trabajos solo para poder mantenernos,
mientras Raymond pasaba sus días jugando videojuegos, sin contribuir en nada a las tareas del hogar. A pesar de mis esfuerzos, nuestra situación financiera empeoró al punto en que apenas podíamos pagar el alquiler. Eventualmente, nos vimos obligados a pedir ayuda a los padres de Raymond, Isen y Olivia, quienes se sorprendieron al enterarse de que él estaba desempleado. Los padres de Raymond revelaron un patrón preocupante: no era la primera vez que él dejaba su empleo y dependía de otros para mantenerse. En el pasado, ellos tuvieron que presionarlo para que volviera a trabajar, incluso amenazándolo con cortarle el apoyo económico. Esperaban que él cambiara después de conocerme, pero parecía que había vuelto a sus viejos hábitos. Ellos dudaron de sus afirmaciones de depresión, sugiriendo que en realidad estaba manipulando la situación para obtener dinero. Esta revelación me dejó en shock, ya que el Raymond que conocía antes de casarme siempre había sido responsable y trabajador. Sus padres lo regañaron severamente, advirtiéndole que debía buscar empleo y dejar de ser una carga para mí. Me dijeron que merecía ser feliz y no debía ser explotada. Raymond prometió que solucionaría la situación, pero aún quedaba la duda de si realmente sería capaz de cambiar. Me sentí traicionada y aislada, luchando con una realidad muy alejada de los sueños que una vez tenía. Comparto mi historia con la esperanza de encontrar consuelo y comprensión. Como muestra de buena voluntad, me ofrecieron una estancia gratuita en una de sus propiedades, pero con la condición de que Raymond consiguiera trabajo pronto, ya que su comportamiento indeseable podría llevar a una posible expulsión. Acepté agradecida la oferta, agradeciéndoles profusamente, y asegurándoles que Raymond abordaría sus problemas. Raymond también les prometió a sus padres que buscaría empleo, pero en lugar de eso, les mintió diciendo que ya tenía trabajo, mientras yo seguía manteniendo a la familia. Guardé silencio sobre esto, movida por mi amor por él y no queriendo agregar más presión. Con el tiempo, nuestra situación financiera empeoró aún más. Yo luchaba por llegar a fin de mes, mientras él pasaba los días en la inactividad. Incluso se irritaba cuando no podía ganar más dinero cada mes, insistiendo en que no tomara días libres para no perder un día de ingresos. Exhausta y sintiéndome cada vez más sola, ya que a Raymond no le gustaba que pasara tiempo con mis amigos, ignoraba la realidad por mi profundo afecto hacia él. Esto continuó durante todo un año, en el que trabajé incansablemente, deteriorando mi bienestar. Finalmente, llegué a mi punto de quiebre y decidí tomar un día libre de ambos trabajos. Cuando Raymond se dio cuenta de que estaba en casa, me confrontó y me preguntó por qué no estaba trabajando. Le respondí que no podía seguir llevándome al límite del agotamiento. Su reacción fue enojada, diciéndome que no tenía derecho a descansar. En frustración, le respondí señalando lo injusto que era trabajar sin descanso mientras él disfrutaba de los frutos de mi trabajo, aislándome socialmente para evitar que gastara. Insistí en tomar el día para mí, lo que llevó a que me fuera de la casa en lágrimas, buscando algo de paz. Caminé por la ciudad, haciendo algunas compras de ventana, aunque no tenía dinero para comprar nada. El año me había dejado sin ahorros, principalmente debido a las acciones de Raymond, lo que me dejaba cada vez más resentida hacia él. Su afecto había desaparecido hace tiempo, reemplazado solo por críticas sobre mi administración del tiempo y mis ingresos insuficientes. No sabía qué más hacer, así que regresé a casa por la noche, solo para encontrar la puerta cerrada con llave desde adentro. Confusa, llamé, pero Raymond se negó a abrirme. Tras insistir en los golpes y gritos, debido al frío helado, finalmente Raymond respondió, pero se negó a abrirme la puerta. Me acusó de falta de respeto e ignorancia de sus advertencias previas, diciéndome que necesitaba aprender la lección y que no me dejaría entrar esa noche. Me quedé atónita y herida al darme cuenta de la gravedad de la situación en la que me encontraba. Después de tomar un día libre, me enfrenté a una reacción inesperada y cruel de parte de Raymond. Me cerró fuera de la casa como castigo y desestimó todos mis intentos de comunicarme con él, diciéndome, golpea todo lo que quieras, Janice, no te voy a dejar entrar. Considera esto una lección. Luego dejó de comunicarse conmigo, dejándome sola y temblando de frío, sintiéndome tonta pero esperanzada. Esperé fuera, creyendo que él podría calmarse y dejarme entrar, pero a medida que pasaban las horas,
la cruda realidad de su abuso se hacía innegable. Completamente aislada, sin amigos cerca y con mi familia lejos, me vi sin refugio, mientras el frío aumentaba. Después de un tiempo, decidí recurrir a la única ayuda que creía que podía tener, mis suegros. Temblando de frío, manejé hasta su casa, desesperada por ayuda. Al llegar, Isen, mi suegro, abrió la puerta. Su sorpresa pronto se convirtió en preocupación al ver mi estado tan angustiado. Entre lágrimas, le conté que Raymond me había dejado fuera de la casa solo por tomar un día libre de mis trabajos. Le expliqué que solo había ido a ver vitrinas, sin poder comprar nada, ya que no tenía dinero. Isen se sorprendió. Janice, ¿por qué estás trabajando 3 trabajos? Raymond nos dijo que él estaba ganando suficiente dinero para los 2. Incluso mencionó que quería que dejaras de trabajar y descansaras. Entre sollozos, le conté la verdad. Raymond no había sido honesto sobre su situación laboral y había estado viviendo de mi ingreso, mientras fingía lo contrario con sus padres. Les ha estado mintiendo todo este tiempo, le confesé. No ha solicitado trabajo desde que dejó el suyo y siempre me presiona para que gane más. Odia cuando tomo un día libre porque significa menos dinero. Al escuchar la realidad de la situación, los padres de Raymond se sintieron horrorizados al saber hasta qué punto su hijo me había manipulado y aprovechado de mi lealtad y esfuerzo. El dolor y la vergüenza de mi situación me abrumaron, y me derrumbé completamente frente a ellos, revelando la magnitud de mi sufrimiento bajo el abuso de Raymond. Mis emociones eran intensas y pesadas, mientras Isen se mostraba furioso y Olivia me consolaba con ternura. Una vez que me calmé un poco, Isen me aseguró con firmeza, Janice, no estás sola. Te ayudaremos a salir de esto. Era incomprensible cómo nuestro hijo había llegado a ser así. Ya no podía más, pero Isen se mantenía tranquilo. No te preocupes, dijo, vamos a resolverlo. Confesé mis temores en voz alta, incapaz de esconder mi frustración. Ya no quiero estar en la misma casa que Raymond. No sé qué hacer. Isen respondió con firmeza. No te preocupes por esos detalles. Vamos a enfrentarlo. Es hora de que Raymond entienda las consecuencias de sus acciones. Cuando llegamos a casa, Olivia decidió quedarse atrás, preocupada de que pudiera perder los estribos y enfrentarse a Raymond físicamente. Llamamos a la puerta, pero Raymond se negó a abrir. A través de la puerta cerrada, su voz era fría y desafiante. No quiero escucharte, Janice. No me hiciste caso cuando te pedí un descanso, así que ahora yo no te voy a escuchar. Su dureza me golpeó como una bofetada. Raymond, esto es una locura, solo fue un día, un descanso que necesitaba con desesperación. Eso no significa que me dejes fuera durante horas. Su respuesta fue escalofriante. Querías un descanso, ¿verdad? Pues perfecto. Pasa la noche afuera. Tómate todo el tiempo que necesites. Ya no sabía qué hacer. Abre la puerta, Raymond. Isen intervino con un ultimátum. Abre la puerta, o juro que la voy a derribar yo mismo. La amenaza de la ira de su padre fue suficiente para callar a Raymond por un momento, y finalmente la puerta se abrió. Raymond estaba allí, visiblemente nervioso y ansioso, especialmente bajo la mirada severa de Isen. Deja de hacer teatro, Raymond, exigió Isen. Explícate, ¿por qué me dejaste afuera? ¿Olvidaste quién es dueño de esta casa? Raymond intentó restarle importancia a lo que había hecho, balbuceando. No es lo que parece, papá. Solo estábamos jugando, ¿verdad, Janice? Ya no pude quedarme callada. Es exactamente lo que parece, Isen. Me dejó afuera porque tomé un día libre mientras yo he estado trabajando sin parar. Mientras tanto, él ha estado viviendo de mis ingresos y no ha hecho nada. La decepción de Isen era palpable. Se volvió hacia Raymond. ¿Por qué mientes? Dejaste tu trabajo sin discutirlo con Janice. Prometiste trabajar en ti mismo por el bien de tu familia. ¿Qué está pasando? Las mentiras de Raymond empezaban a desmoronarse. Buscaba una excusa, pero solo encontraba más vacío. Papá, te juro que no es así. He estado buscando trabajo.
Está difícil ahorita, pero he enviado muchas solicitudes. No lo estaba creyendo. No has enviado ninguna solicitud, Raymond. No estás ni siquiera intentando. Planeas seguir viviendo de mis ingresos, indefinidamente. Los ojos de Isen se estrecharon. No ha enviado ninguna solicitud, Isen. Por eso no puede mostrártelas. Incluso había una vacante en mi oficina, y le sugerí que se postulara. Pero me gritó y se negó a escucharme. La frustración de Isen explotó. Raymond, tu madre y yo te dejamos quedarte aquí con la esperanza de que cambiarías. Pensamos que estabas trabajando y aportando al hogar. Pero ahora vemos que has dejado que Janice te mantenga mientras tú no haces nada. No has cumplido con el acuerdo. Así que voy a tener que echarte de la casa. Raymond entró en pánico. No, papá, por favor, no hagas esto, Janice, mira lo que has hecho. Vamos a perder nuestra casa. Isen, con voz firme, corrigió. No hay necesidad de gritarle. Janice se quedará aquí con nosotros o se quedará en esta casa sola. Tú serás el que se va. Esto no es justo. Janice y yo somos pareja, no puedes separarnos, no puedes dividir a una pareja casada, protestó Raymond, desesperado. Ya había llegado a mi límite. En realidad, Raymond, ya no voy a quedarme casada contigo, dije, con la voz firme aunque el corazón destrozado. He decidido que voy a pedir el divorcio. El rostro de Raymond palideció. Su actitud cambió por completo al darse cuenta de la magnitud de la situación. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Ya no podía manipularme. Por favor, Janice, no hagas esto, suplicó, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad vas a tirar a la basura todos estos años de relación por este error? Sé que no debí haberte dejado afuera, pero ya era tarde para lamentaciones. Había estado tolerando su comportamiento durante demasiado tiempo. Esto no es solo por un día, Raymond, respondí, mi voz ya dura. Ha sido un año de ti drenando mis ahorros, no contribuyendo en nada, y faltándome al respeto cada vez que te lo pedía. Ya no puedo más, Raymond trató de negociar. Janice, estás siendo irracional. Hablemos, de verdad. Mañana mismo empiezo a buscar trabajo. Te lo prometo, podemos arreglar esto. Incluso ir a terapia, ¿qué dices? Podemos salvarlo, por favor, dame una oportunidad. Te conozco lo suficiente para saber que no lo vas a cumplir. Dices lo que sea para que me quede, pero una vez que todo se calme, vas a volver a lo mismo. Raymond se volvió hacia su padre en busca de apoyo. Papá, ayúdame a convencerla. Mira, estoy dispuesto a cambiar, pero ella no me escucha. Isen se mantuvo firme. Janice está tomando la decisión correcta. Tú no tienes derecho a retenerla aquí en contra de su voluntad. Ella está tomando una decisión sensata, y yo no quiero que pierda su vida a tu lado después de todo lo que le has hecho. Isen se volvió hacia mí. ¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros hasta que Raymond se mude? Yo esperaré aquí mientras recoges tus cosas. No lo dudé. Rápidamente recogí mis pertenencias, sabiendo que quedarme más tiempo sería demasiado peligroso, demasiado arriesgado. Isen me esperó abajo, ignorando los últimos intentos de Raymond por convencerlo. Cuando Raymond intentó bloquear físicamente mi salida, Isen no vaciló. Haz a un lado, o llamaré a la policía. Raymond se apartó. En casa de mis suegros, Olivia me abrazó de inmediato. Su calidez me hizo llorar. Había pasado tanto tiempo sin sentir un cariño genuino. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que necesites, me aseguró Olivia. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura. No me apresuré a pedir el divorcio. Quería asegurarme de que Raymond pudiera mantenerse por sí mismo, encontrar trabajo y ser autosuficiente antes de tomar una decisión final. Le di un mes para encontrar empleo. Mientras tanto, moví la mitad de nuestros fondos conjuntos a mi cuenta y juré no depositar más. A pesar de sus intentos de reconciliación, Raymond siguió apareciendo en casa de mis suegros, rogando por perdón,
pero ya era demasiado tarde. Esta vez, había llegado a mi límite. Nos mantuvimos firmes esta vez. Incluso la madre de Raymond, quien normalmente lo defendía a capa y espada, lo criticó abiertamente por sus fracasos. Esta decisión no fue solo sobre terminar un matrimonio, sino sobre recuperar mi vida, mi dignidad y poner un límite que Raymond había ignorado durante mucho tiempo. Olivia no se anduvo con rodeos, lo llamó una pobre excusa de hombre. Las súplicas de perdón de Raymond, aunque dolorosas, fueron en cierto modo una satisfacción, una vindicación de todo lo que había sufrido. A medida que pasaron las semanas, Raymond se vio obligado a dejar la casa familiar. Al principio se resistió tanto que sus padres casi tuvieron que llamar a la policía. Parecía no entender que ellos estaban siendo serios al echarlo. Después de mudarse, Raymond comenzó a dormir en los sofás de amigos, pero no tardaron en cansarse de hospedarlo. Sus tendencias parasitarias lo convirtieron en un huésped difícil. Le costó encontrar un trabajo estable, debido a su mala reputación y ética laboral, pero eventualmente consiguió algo que le permitió cubrir lo mínimo. Cuando Raymond se estableció en un nuevo lugar, di el siguiente paso, inicié el proceso de divorcio. Fue sorprendentemente sencillo. Raymond no podía costear un abogado y, resignado al resultado, no opuso mucha resistencia. Afortunadamente, no hubo necesidad de pensión alimenticia, dado que nuestras diferencias salariales eran mínimas, y pude dejar uno de mis trabajos. Ya no tenía la carga de mantener a Raymond, y sus padres, generosamente, me dejaron quedarme con ellos sin cobrarme renta mientras reconstruía mis ahorros. El divorcio en sí fue tranquilo, ninguno de los dos tenía los recursos ni las ganas de alargar el proceso. Raymond se disculpó una y otra vez, pero la verdad es que no pude encontrar en mí la capacidad de perdonarlo después de todo lo que había pasado. Desde entonces, me mudé a un departamento de 3 recámaras con una compañera de cuarto, y la vida poco a poco empieza a mejorar. Mantengo una relación cercana con Olivia y Ethan, quienes me han recibido como parte de su familia. Ninguno de los dos ha perdonado a Raymond, y está claro que su relación con él nunca será la misma. Este nuevo capítulo se trata de sanar y redescubrirme, encontrar paz y construir una vida rodeada de personas que realmente se preocupan por mí.